Bienvenidos a BU Academy, the podcast. Podcast número 53. Estamos en el día de hoy con tu sister Candy, Tania Rodríguez. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntanos. Súper animada y muy feliz, Antonio, por esta invitación. De verdad que sí, es muy grato. Sobre todo ver todos esos podcasts que me han antecedido, wow. Que ponen la vara muy alta porque has dado un contenido de calidad increíble y los mensajes y la gente tan maravillosa que has entrevistado. Así que es todo un honor estar aquí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Recuerden que para las personas que están escuchando, el podcast se llama Anécdotas que Inspiran y al final el objetivo es hacerle entender a las personas que se dedican al craft o que incluso lo pueden tener como hobby, ¿por qué no? Dominar Cricut, dominar Cameo, dominar cualquier plotter de corte, al final dominar la parte técnica es como que una de las cosas importantes, y hay otras que son importantes que quizás no se le está prestando la atención adecuada, y Anécdota que Inspira viene a poner sobre la mesa estas historias de todas estas personas con trayectoria en el rubro para que cuenten algunos errores que han cometido, ya sea al momento de enviar pedidos, de colocar precios, de servicio al cliente y todo eso, para que al final compensemos un poquito todo lo que es la parte técnica y compensar un poquito ahí con lo que hemos olvidado, que son otras áreas del mundo del emprendimiento en general que quizás han quedado olvidadas. Tengo aquí algunas preguntas, Tania. Que aquí estoy para ti. Chulísimo, que creo que van a ser de muchísimo interés para las personas que están escuchando este episodio. Entonces, la primera sería, estuve en tu Instagram hurgando y vi un post que me llamó mucho la atención. En ese post estás tú y tus 3 niñas, ¿sí? Entonces, el caption de ese post dice así, lo voy a leer y luego te voy a hacer una pregunta al respecto. Dice... son incontables las veces que me han preguntado acerca del origen o la inspiración de Two Sisters Candy. Aquí les presento a las 3 Marías, que son tus 3 niñas. Para ellas fueron las primeras piñatas, los primeros globos y tortas. Por ellas encontré la motivación para desde casa comenzar este viaje de altibajos llamado emprendimiento. Me llamó muchísimo la atención eso porque es en realidad... Creo que más del 90% de las personas que hacen craft inician con sus familias o con personas cercanas, decorándole una fiestita o algo, y luego las personas cercanas terminan diciéndote, mira, yo siento que tú eres muy bueno, muy buena en eso. Empieza a monetizar ese conocimiento o esa fluidez que tú tienes en ese rubro. Y la pregunta sería esa. Tú sí lo hacías para tus familias, para tus niñas en especial, pero ¿en qué momento tú dices, vamos a monetizar este conocimiento? ¿Cómo llega esa transición en la cual tú empiezas a recibir dinero de tu talento? Cuéntanos. Bueno, llega como todo en la vida, de manera inesperada. Wow. Te explico. Yo soy diseñador gráfico y pues tenía me desempeñaba profesionalmente en grandes agencias de publicidad en Caracas, Venezuela. Yo soy venezolana y pues bueno, ese era mi mundo. Mi mundo era las empresas, la publicidad, el diseño, las marcas, ¿no? Sí. Y tenía un ritmo de vida como una profesional. Cuando empiezan a nacer mis hijas, que son todas realmente bastante seguidas, se llevan solamente un año cada una de diferencia. Okay. Cuando ellas nacen, pues bueno, obviamente yo sentí la necesidad de estar más ligada a ellas, más tiempo con ellas, ¿no? Y en ese proceso de transición, tuve una experiencia, digamos, como mamá, y es que la segunda de mis bebas, que es María José, nació con condición de autismo. Entonces, claro, no era simplemente una mamá que quería estar con sus hijas más tiempo, sino necesitaba estar más tiempo para poder dedicarle a mi hija. Entonces, claro, el estar en casa, siempre he seguido con mi trabajo freelancer como diseñador, o sea, yo sigo creando logos, sigo haciendo imagen corporativa, digamos, sigue siendo mi trabajo fundamental, pero... cuando comencé entonces a hacerle las primeras fiestas fue perfecto, tal cual como lo dijiste, las amigas, las hermanas, la familia, pero bueno, mira, tienes talento para esto, tus diseños siempre son súper diferentes, trata de monetizarlo, de hacer de esto un negocio.
Y de alguna manera el emprendimiento nació de forma orgánica, Antonio, no nació planificado, no dije yo voy a invertir aquí, este va a ser mi futuro, para nada. Entonces te estoy hablando desde que hace 23 años, esto surgió básicamente por una necesidad como mamá de tener un ingreso adicional a lo que era mi vida de mamá en mi casa, de maestra en la que uno se convierte cuando uno es mamá, o sea, entonces, bueno, un poco ese es el origen de esto. De hecho, empiezo mucho tiempo antes de crear Tu Sister como empresa, ¿no? Entonces, claro, era con los amigos, los conocidos, y luego la impulsora de la idea de convertir esto en una cosa más llamada emprendimiento o negocio, darle un poco más de seriedad y estructura, nace de mi hermana y por eso nos llamamos Two Sisters. O sea, realmente Two Sisters es One Sister, o sea, soy yo la que hago todo. O sea, la que produce, la que hace el negocio, la que atiende las llamadas, la que toma las fotos, todo. Pero mi hermana fue la impulsora, fue mi gran Pepe Grillo, como le digo yo, ¿sabes? Como el de Pinocho, que te da los consejos adecuados y te dice, mira, este es el camino. Y gracias a ella, pues nació Two Sisters y Two Sister ha tenido toda una evolución, ahora sí ya de casi 13 años que llevamos en el mercado con la marca. Wow, me pareció interesantísimo. Eso te iba a preguntar porque yo entré a tu página web, vi ahí todos tus papeles digitales, están preciosísimos, pero en el ¿Quiénes somos? Ahí tú haces una pequeña historia de cómo inició y ahí tú hablas sobre tu hermana. Entonces, justo eso te iba a preguntar, que cuál es la responsabilidad tuya y la de tu hermana en el emprendimiento, hasta que ahora dices que en realidad eres tú quien haces todo, pero me parece muy grato escuchar que aunque tu hermana no está involucrada en el negocio, ustedes decidieron colocar Tu Sister en honor a tu hermana, que fue la que impulsó el emprendimiento como tal, aunque ya si tú vendías a personas cercanas. Antes de nace Tu Sister como una idea de tu hermana y me parece como genial que tú la hayas involucrado por lo menos en el nombre del emprendimiento. Es muy grato, en verdad. Y que te confieso algo, Antonio. Nosotros somos 5 hermanos y ojo, los 5 han estado súper involucrados, siempre han sido como mi motor. La verdad es que vengo de una familia muy unida, muy linda y cosa que yo creo que se ve reflejado también en la filosofía de marca, en lo que yo quiero hacer. O sea, está basado en los recuerdos que yo tengo de esos 5 niñitos jugando y a la que mamá nos hacía una torta o hacíamos excursiones al jardín. O sea, en mi casa hubo siempre mucha imaginación. Entonces, claro, yo le debo realmente, mis hermanos han estado todos involucrados, digamos desde el aspecto emocional, de motivarme, de decirme si puedes, de tenderme una mano en los momentos en que el negocio ha estado mal, porque es así. Acuérdense que emprender significa un sub y baja de económico, emocional, inclusive de tendencia. Hay momentos en que tú dices, wow, ¿de dónde me salieron todos estos clientes? No sabía que era tan famosa, ¿no? Y de pronto suenan los grillos y no se escucha nada y nadie te llama. Entonces, pues bueno, pero sí, tal cual dices tú, es un homenaje de alguna manera a la hermandad. Por eso me gustaba la palabra sisters que estuviera presente, aunque tengo un mi brother, que ese también me ayudó un montón y trabajó conmigo mucho tiempo cuando estábamos en Caracas. Pero ciertamente creo que los negocios familiares muchas veces tienen como su tabú, ¿no? Parecieran riesgosos involucrar a la familia en algo que tiene que ver con dinero. Y ojo, también lo creo, o sea, de alguna manera pienso que debe ser así. En este caso, Ingrid, que es mi hermana, por la que, digamos, nace Two Sisters, es una persona de números. Entonces, es el complemento perfecto para esta loca bohemia que se emociona cuando está haciendo algo y no le importa cuánto cuesta y y compramos esta tela y tal. Y ella es mi cable a tierra. Y hoy en día, aun cuando ella vive en Ecuador y yo vivo en Bogotá y las circunstancias de la vida nos han hecho estar, digamos, separados, hoy en día es una de mis mejores consejeras. Yo siempre he dicho que ella es la junta directiva, vamos a llamarlo así. Ella pertenece a la junta directiva de Tu Sister porque necesariamente me echa mi
tú sabes, mi templón de orejas cuando no lo estoy haciendo bien. Y yo creo que siempre hace falta ese equilibrio en los negocios, tener esa figura, digamos, como en las caricaturas del diablito y el angelito, ¿no? O sea, tener Claro. siempre el equilibrio de las dos visiones, porque eso es lo que te va a permitir reconocer tus errores, reconocer cuando fallas y mejorarlos. Tú Ese sabes es un que poco... una de las características, entre otras muchas, que tenemos las personas que emprendemos algún tipo de negocio, es que somos un poco necias, somos un poco necios, ¿verdad? Podemos caer, podemos pecar de creer saberlo todo Sí, y creer que dominamos todo. Sin embargo, en mi caso te puedo decir que yo no soy una persona muy de números, pero sí respeto los números y por eso le doy su tiempo a los números, sí, o sea, le dedico su tiempo a los números. Ahora, lo que yo sí consideraba como una desventaja en la que yo siempre he tenido que trabajar es en la organización. Fíjate que en mi caso, como yo genero mucho contenido ahora con los podcasts, también para las clases online, pero también para YouTube, para Instagram también, organizarse aún ha sido como que una de las piedras que yo he tenido que colocar como escalera para poder continuar subiendo de nivel. En tu caso, tú dices, el punto mío es lo económico, o sea, me desbordo en la creatividad, no le doy mucha mente al dinero, pero mi hermana es que me dice, güey, espérate, por ahí no es. Entonces, me imagino que no siempre fuiste así. ¿En qué momento tú dices, en serio, tengo esta desventaja y tengo que dejarme guiar por mi hermana? O sea, ¿cuál es ese punto en el que tú dices, es cierto, ella está en lo correcto, yo sé cuál es mi fuerte, yo sé cuál es mi desventaja, sé cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales yo tengo que trabajar, que por ejemplo en tu caso sería la parte monetaria, pero ¿en qué momento tú te das cuenta de eso? Porque es sumamente importante para nosotros pasar, por ejemplo, de emprendedores a empresarios, quizás si se pudiera decir, conocer cuáles son las partes fuertes y las que no, y empezar a trabajar de la mano con personas que te complementen en esa área. Cuéntanos. mira, de esto que acabas de decir hay dos cosas que me parecen súper importantes de rescatar y me encanta que conversemos acerca de esto. El primero es la creencia del multitasking, ¿no? De que yo Sí, puedo hacer absolutamente todo. Y eso es y tienes mucha razón, es muy reconocido en los emprendedores. Bueno, básicamente porque hay mucha creencia de que el emprendimiento es yo con yo, o sea, soy yo el empresario, soy yo el que cobro, soy yo el que hace todo, ¿no? Y el emprendimiento realmente no es, ese no es el objetivo de un emprendedor, ¿no? El objetivo de un emprendedor es, dentro de tu filosofía, pero debes producir y debes ganar y debes tener gastos y cubrir tus costos, o sea, detrás del emprendimiento sí hay ¿cómo se llama esto? Como un plan de negocios, vamos a claro. llamarlo de esa forma. O sea, tiene que haber un plan de negocios y una estructura que a veces se las criticamos a las grandes corporaciones, pero así seas tú solo, debe funcionar. Y tiene que ver entonces también con tu segunda parte de la pregunta, con la organización. Si nosotros, una de las cosas que a mí más me ha costado, Antonio, y te lo juro, es delegar. O sea, Wow. yo soy tan perfeccionista que a mí me ha costado muchísimo delegar. Entonces, eso fue siempre un problema iniciando mi negocio. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé, era un servicio, o sea, yo no era, lo que es Tu Sister ahorita no es lo que era hace 14 años, que era una empresa de servicio. Yo iba contratada a las fiestas, a los eventos, montaba mi stand, bueno, le digo stand porque mi concepto era candy buffet, o sea, de Ok, hecho el origen de la palabra Tu Sister Candy es porque inicialmente nos llamábamos Candy Buffet. De alguna manera, hace 14 años eso estaba muy de trendy en Estados Unidos y en Latinoamérica no lo conocíamos tanto y yo me aproveché un poco de eso. Me encantaba la estética minimalista y lo llevé a Caracas, pero era una empresa de servicios. Entonces, ¿qué pasaba allí, Antonio? ¿Cuál era el error que yo cometía una y otra vez?
que yo justamente por esa sensación o esa creencia o ese mito de que soy una emprendedora y debo hacerlo todo y yo soy buenísima y multitasking y Tania puede, pero bueno, más que la Mujer Maravilla, yo terminaba horneando los cupcakes, los brownies, haciendo la papelería, cortando las cosas, embalando lo que iba a llevar a la fiesta, haciendo los montajes, hacía el transporte, montaba todas esas cosas en mi propia camioneta. O sea, al final, wow, o sea, el ritmo me hizo detenerme y decir, esto no puede ser un negocio. O sea, esto no es viable. No es sostenible. De esta forma. Esto no es viable, no, me estoy desgastando, estoy perdiendo inclusive posibilidades, porque ¿qué pasa? Las primeras veces va buenísimo, pero si el tiempo en algún momento te falla, también le fallas al final al cliente, o sea, a tu cliente definitivo, el cliente final. O mira, te das cuenta que en ese montaje no te quedó tan bonito como tú hubieses esperado, pero es porque no tenías tiempo, porque estabas queriendo hacerlo todo. Entonces, ese momento eureka, en donde dije, esto no funciona así, ese momento de reflexión, de decir, yo tengo que aprender a delegar, bueno, fue un momento de eso, de sentarme con mi Pepe Grillo, con mi hermana Ingrid, sacar costos, decir, ajá, pero ¿qué pasa? Vamos a tener que tener un transporte, vamos a tener que tener proveedores. Y empecé una red de proveedores que fue maravilloso, porque ¿qué hacía yo? Yo quería que mi producto tuviera un altísimo nivel en todos los sentidos. Entonces, yo me busqué a la persona que hacía las mejores galletas decoradas y era mi proveedor. Yo me busqué a la persona que hacía los más deliciosos cupcakes. Ese era mi proveedor. Entonces, me convertí en una, digamos, gerente y empecé a organizar el negocio de manera de que fuera productivo para todos. ¿Por qué? Porque era un ganar-ganar. El que una cliente me contratara por mi acabado final, que siempre es como ese encantamiento visual que tienen las mesas, ¿ok? Y era mi fuerte, pues porque soy diseñadora y es lo que amo hacer. Yo captaba a ese cliente, pero estaba beneficiando en esa red a 8 proveedores más, a 8 pequeñas proveedoras que estaban en sus casas horneando, haciendo galletas, haciendo tal. Entonces, claro, cuando empecé a ver el negocio de esa forma, el negocio empezó también a ser mucho más próspero, mucho más organizado. Empecé a poder generar unas tablas en donde yo organizaba inclusive los costos, porque al tener proveedores fijos, yo sabía los precios que ellos iban a darme, a su vez entonces era muchísimo más rápida la respuesta que yo le daba a mi cliente final, porque yo sabía cuánto iba a costar una docena de esto, una docena tal, esto tal, el transporte tal, y los presupuestos salían perfecto. Claro, te soplo que con una tabla de Excel que había diseñado mi hermano, porque yo no hubiese podido hacer eso. No, buenísimo. De ahí viene la pregunta o más bien la sugerencia de tener al lado personas que nos complementen en aquellos puntos de los cuales cojeamos. Pero fíjate que de aquí se desprenden dos cosas que son importantes mencionar. Porque hay personas que dirán, Antonio, pero yo estoy empezando mi negocio, yo no puedo contratar o no puedo comprar un vehículo etcétera. Entonces, sí, en principio nosotros sí hacemos todo, muchas veces por falta de presupuesto, está bien, pero como comenta Tania, hay un punto de quiebre en el que tú dices, o yo continúo haciendo esto de esta manera y ojo, tú sí podías lograrlo. ¿Por qué? Porque tú tienes el talento de hacer todo eso. Pero fíjate que el hecho de tú hacerlo todo crea cierta fricción con el crecimiento de tu negocio. Entonces ahí es que tú creas esa línea y dices, yo puedo hacerlo todo, pero no lo voy a hacer todo. Ahora voy a delegar, voy a buscar proveedores que me cumplan, que tengan una calidad buenísima. Y todo esto que yo hacía, como los pasteles, etcétera, lo va a hacer otra persona y eso me va a dar a mí ahora tiempo para yo poder pensar en la visión de mi negocio, a dónde yo quiero que el negocio vaya, etcétera. Está buenísimo. Inclusive hasta en el mismo aspecto creativo. Si tú eres, digamos, en mi caso, muy particular, obviamente yo soy el ente creativo, o sea, soy la persona encargada de crear, hacer, diseñar. Entonces, cuando todas estas
otras cosas estaban alrededor de mi cabeza, se convertían en distractores. Y esos distractores, cuando estamos hablando de creatividad, son, además de distractores, saboteadores. ¿Qué pasa? Buenísimo. Que tus resultados creativos no van a ser iguales. Tus resultados creativos o la calidad de lo que estás presentando no va a ser igual. ¿Por qué? Porque tu cabeza, tu cerebro se está dividiendo en múltiples partes para solucionar la parte organizacional, la parte económica, la parte de la logística, Wow. la parte... Entonces, claro, estás diseccionando ese cerebro que en vez de que tenga todo su contenido creativo, de imaginación, de respuesta, de estética, de belleza, o sea, llámese como se llame, lo estás interrumpiendo, lo estás dividiendo en una cantidad de cosas donde no en todas te puedes destacar. Y yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que entender. Tú sabes que cuando recientemente me casé, sí, gracias. Teníamos 5 años de noviazgo y recientemente nos casamos. Y yo ya más o menos como que inducía, ¿verdad?, cuáles eran las cosas importantes para mi pareja. Y ella más o menos inducía, por el tiempo que teníamos juntos, cuáles son las cosas importantes para mí, dentro del mismo techo, que es muy diferente al noviazgo. Entonces, pero yo quise que nosotros verbalizáramos, para que salga de nuestra boca, cuáles son las cosas más importantes para cada uno de nosotros. Y ella me explicó cuáles eran las de ellas, y yo trato de mantenerme siempre consciente de eso para respetar esas cosas que para ella son importantes. Y al momento de yo explicarle las que para mí son importantes, lo primero que yo dije fue: para mí es muy importante mantenerme en paz. Para mí es muy importante la paz. Ella me preguntó: oh, qué raro, ¿por qué? Yo le dije: bueno, porque en el rubro en el cual yo me desarrollo, me desenvuelvo, depende mucho de la creatividad y no se puede ser creativo si hay turbulencia. Entonces, para mí es muy importante estar tranquilo, estar en paz, para yo poder fluir con el área en la cual me desenvuelvo. Y ella lo entendió muy bien. Entonces, qué bueno que tú lo digas, que cuando tú te haces demasiado... Claro, yo lo expliqué en el mundo de las parejas, tú lo explicaste... Exacto, como digamos como en un sentido más íntimo, más íntimo, si se quiere. Claro, tú lo explicaste, pero funciona para todo. Es igual, tú lo explicaste en el mundo de los emprendedores que quieren hacerlo todo. Al final, si lo haces todo, creas turbulencia en tu vida y no vas a tener el tiempo para ser creativo. Que hay muchas personas, por ejemplo, que dicen... Yo les pregunto, ¿cuál es tu punto pico? ¿Cuál es ese momento en el cual tú te sientes más creativo o creativa? Y me dicen, por ejemplo, cuando los niños están estudiando, o me dicen de madrugada, porque ahí es cuando yo más silencio encuentro. Entonces, claro, fíjate que al final uno necesita esa tranquilidad, ese silencio, esa paz para la creatividad. Pero si tú quieres hacerlo todo, es difícil, ¿verdad? Sí. No, y que aparte que, fíjate, hay algo que a mí me gustaría como comentar, que es el hecho propiamente de la definición de la creatividad. O sea, la gente a veces piensa, o sea, hay como esa imagen romántica de la que la creatividad es, no sé, una musa que baja de un ser cielos, especial, ¿sabes? Te fluye y te trae la idea ya casi que servida. Sí. Pero claro, yo trabajo muchos años, o sea, tengo muchos años siendo docente en el área de diseño gráfico, y pues bueno, obviamente una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es que la creatividad no es otra cosa que poder transformar una idea. O sea, básicamente ese es el mejor de los conceptos que yo creo acerca de la creatividad. No es realmente el sentido único de que vas a crear una cosa que no existe. No, es la capacidad que tenemos de que con lo que hay, con lo que nos rodea, transformemos eso para obtener un resultado diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes todos estos distractores, te va a ser muy difícil ver con lo que cuentas. Claro. Entonces, estar como un poco en ese momento de paz que muy bien dices que casi todos los creativos necesitamos, como somos todos noctámbulos, y en la noche cuando todo está callado, pues las cosas, maravilloso, fluyen. Más de una vez me he parado de mi cama para anotar algo, porque me pasa que me acuesto... Y
wow, se me viene la idea y digo, mañana cuando yo me levante a esta edad, yo no me voy a acordar. Lo hago ahora mismo, lo hago ahora mismo. Me tengo que levantar y tengo que anotar todo. Pero sí, a mí me parece que es importante el tema de lo de la creatividad porque voy a hilarlo con algo que dijiste un poco en la introducción y de lo que hemos hablado, que tiene que ver con el hecho de que el dominio de las herramientas, o sea, que a veces las personas creemos o hay la falsa creencia que las herramientas son las que te dan resultados y no es así. Y por eso yo invito, sé que a ti te siguen muchísima gente con emprendimientos, mucha gente que está iniciándose y yo no puedo dejar de decirles que detrás del manejo de la herramienta tienen que nutrirse de información, tienen que educarse en otras cosas que tengan que ver con la estética y con el diseño. Esto lo digo, digamos, lo digo de corazón porque veo muchísimas veces que como la herramienta es tan fantástica, la tecnología nos ha hecho evolucionar de manera tan rápida, no solo la tecnología, digamos, de la propia máquina que te puede cortar o te puede hacer, o la computadora te puede poner una paleta de colores maravillosa. Hablo inclusive de la tecnología en que somos capaces de ver de manera inmediata los resultados de otros. Claro. O sea, nosotros abrimos el Instagram y es la gran vitrina de la creatividad, del diseño, de las cosas, de qué se está produciendo, de qué se está haciendo. Yo lo único que les puedo decir es que hay que detenerse un momento y voltear y ver qué hay detrás de eso. Es como si nosotros pensáramos que por habernos comprado una sierra, nos convertimos en carpinteros. Y no es así. No es así. Hay que saber, no sé, la vena de la madera, qué madera es mejor para una cosa o la otra, si es roble, si es pino. Es un poco la analogía que yo hago, ¿no? Y las máquinas y toda esta, digamos, estos avances que se están haciendo en el craft, en el mundo de las manualidades, obviamente yo soy de la vieja guardia, yo soy de tijera con pegamento. Entonces, claro, lo digo con propiedad. A veces es también un limitante de la creatividad. Está buenísimo. Y yo quiero dejarles esto claro. A veces, el que la máquina sea tan desarrollada, a veces limita la creatividad porque falsamente creemos que la respuesta de diseño está puesta en la máquina. Buenísimo. Y al final hay que entender, y yo siempre será un mensaje para todos los emprendedores. De hecho, yo me he preocupado y muchas veces he puesto de manera gratuita a través de mi cuenta varias masterclass donde entendamos el diseño de la manera más básica. Yo no los voy a convertir a ustedes en diseñadores gráficos y no es la idea. Los diseñadores gráficos son diseñadores gráficos. Los emprendedores que trabajan con craft tienen que tener conocimientos de diseño gráfico. Claro, eso te iba a preguntar, porque tienes 24 años, incluso impartiendo talleres, dando clases en universidades sobre diseño gráfico. Y me llama mucho la atención porque mayormente las personas que se dedican al craft no tienen ni idea de diseño gráfico y aprenden en el camino, porque le gusta más el resultado final, que es como qué lindo se ve ese K-topper, qué lindo se ve ese capacillo, ese banderín. Pero el proceso que hay detrás es el diseño, es como la base. Entonces, aprendemos en el camino a manejar el programa de diseño de Cricut o de Silhouette o Corel o Adobe Illustrator, cualquiera de ellos, para vectorizar, crear patrones, etc. Pero, como lo aprendemos con ese objetivo puntual, quizás estamos obviando otras áreas del diseño que son igual de importantes. Igual como tú dices, no tienes que llegar a ser diseñador o diseñadora gráfica, ¿verdad? Pero son igual de importantes y tienes que entender el concepto. Está buenísimo. Eso te iba a preguntar. ¿De qué manera tú extrapolas todo tu conocimiento en diseño gráfico al craft? Que diferente a una persona que cuando inicia en el craft no tiene ni idea de diseño gráfico y en el proceso va aprendiendo. Claro. Fíjate, me gusta esa pregunta porque pienso que primero te doy toda la razón en el hecho de que cuando aprendes a través de la herramienta,
crees que la herramienta es la respuesta, ¿ok? ¿Y qué pasa? Con todos estos sistemas, ojo, quiero que sepan que sí estoy siendo crítica, pero estoy totalmente de acuerdo de que eso exista y estoy maravillada de que eso exista. Pero ¿qué pasa? Si yo compro si yo tengo en las máquinas, tengo el resultado ya hecho, ¿verdad? Yo tengo ya la cajita, cómo viene cortada, cómo viene tal, y yo pongo eso allí, ¿no? Es como cuando compras comida congelada. Tú no puedes decir que esa sazón es tuya, Wow, ¿entiendes? buenísimo. Cuando tú compras una comida congelada y la metes en el microondas, tienes un resultado y lo saboreas y está divino y huele delicioso, pero no es tu sazón, Claro. ¿ok? No es tu receta. Entonces, ¿por qué yo los invito? O sea, ¿por qué para mí la insistencia es tan importante en el hecho de que si nosotros conocemos un poquito más acerca de diseño, si nosotros entendemos un poquito más los elementos que componen el diseño, desde hablando de línea, punto, volumen, y podemos entender cómo ellos se interrelacionan, que serían los principios de diseño, cuando entendemos cómo hay jerarquía, equilibrio, balance. Cuando nosotros entendemos esto conceptualmente, cuando nos vamos a la máquina, la podemos manejar nosotros y no la máquina a nosotros. Wow. Somos nosotros los que te podemos rodar esta línea de corte para acá, quitar esto para acá y yo sé que el resultado tridimensional se va a convertir en otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con eso, Antonio? Que yo creo que es lo más importante. Es donde realmente tú vas a empezar a hacer tu marca personal. Porque si no, lamento decirlo, pero está pasando muchísimo, ves una hilera, o sea, puedes estar pasando en Instagram 1000 cuentas diferentes de emprendedoras, pero si tienen una Silhouette o una Cricut o alguna máquina y solamente se están preocupando por reproducir lo que está allí, no estás generando competencia. Tus cajas son iguales a la señora que está al lado y a Claro. la otra que está al lado y a la otra que está al lado. Y para ser un buen emprendedor y tratar de que esto se monetice de una manera muchísimo más, que sea mucho más productiva para ti, tienes que crear estilo. Y los emprendedores tenemos que luchar muy arduo para conseguir tener nuestro propio estilo. ¿Por qué? Porque las modas pasan, las tendencias pasan. El estilo que tú hayas determinado para tus diseños, para la forma en que presentas tu trabajo, para la forma en que haces las cosas, es tu factor diferenciador. Y cuando como marca tienes un factor diferenciador, las personas y los clientes que tú consigues te van a conseguir por eso. Te conviertes como en un panal de miel donde todas las abejas van a ir allí. Wow, buenísimo. ¿Entiendes? Y cuando te preocupas nada más por repetir el trendy o la tendencia o lo que está de moda, si te preocupas muchísimo nada más por esa área, lo que va a pasar es que vas a tener más competencia. Entonces te va a ser más difícil el negocio. ¿Cuál de las dos cosas prefieres? ¿Prefieres ser un ente diferenciador, marcar un estilo tuyo, propio, auténtico, el que respetes, el que valores, una visión y misión de cómo te quieres ver a 5 años, a 10 años con tu emprendimiento? ¿O te vas a quedar solamente repitiendo una y otra vez la fórmula que todos están usando? Claro que ¿Entiendes? repetir la fórmula que todos están usando sería la versión fácil de emprender. Crear tu estilo es donde está la curva de aprendizaje, pero al final del camino hay luz, como dicen. Yo creo que para todo, una de las reglas fundamentales que procuro, además que sean como filosofía de vida, es buscar equilibrio. Fíjate que se parece un poco a tu búsqueda de paz Sí, para crear cosas. En la mía es mucho buscar el equilibrio. Yo entiendo que para los nuevos emprendedores, como digamos, el bombardeo visual es o sea, es tan abrumador. claro. Seguimos mesas de gente de brasilera, de la gente que está, o sea, yo sigo a una cuenta en Malasia que puedes morir, Antonio. O sea, eso es un montaje, es como si estuvieras montando Carmina Burana en la ópera para el cumpleaños número 1 de un niño, ¿no? Respeto totalmente todas esas visiones de negocio, yo las respeto enormemente, obviamente.
yo te puedo hablar como Tania, Tania la de Two Sisters, Ujú. Tania la de una marca que tiene esa trayectoria y que por el contrario ha estado durante todo este tiempo hablándole a las mamás, a las que tienen poco presupuesto, a las personas que no tienen como filosofía de vida tirar la casa por la ventana para Claro. celebrar los logros de sus hijos. Entonces, claro, yo les hablo es a ese público y como te digo, respeto profundamente los que hablen y tengan otro público. Yo creo que también eso es uno de los objetivos cuando tú creas tu marca y cuando tienes un emprendimiento, saber quién es tu cliente ideal. Claro. Cuando tú defines tu marca, tú tienes que hacer un listado de a quién vas dirigido, ¿verdad? Oye, O sea, cómo es tu en contenido. qué momento tú te Y diste cuenta que tú querías dirigirte a ese público? Porque está sumamente interesante eso de conocer tu nicho, pero no siempre lo conociste. ¿En qué momento tú dices, es que yo quiero hablarle y crear contenido y que mis captions, la descripción en el caption vaya dirigido a ese tipo de persona que como tú has comentado, son personas que quieren realizar una fiesta agradable, sin embargo, no tirar la casa por la ventana, algo más minimalista, pero funcional? Cuéntanos en qué momento tú dijiste, esto es aquí, esto es lo que yo quiero. bueno, de alguna manera creo cuando yo entendí al principio y me decidí por hacer candy buffets, por esas mesas, tenía mucho que ver la cultura anglosajona. Para los americanos, canadienses, europeos, tienen una visión muy distinta de la fiesta Ujú, que la ujú. tenemos los latinoamericanos. Sí. Entonces, son personas muy prácticas. Al final, invitan a los niños, llegas, vas a estar de tal hora a tal hora. Sí. Un latinoamericano no pone fecha, hora de Hora cierre de de su cierre. fiesta jamás. Sí, Los americanos te ponen es de tal hora a tal hora, te claro. limitan la celebración a un determinado horario, te lo limitan a un determinado entorno y a una determinada actividad. A mí eso me encantaba, porque precisamente yo busco ese equilibrio. Las fiestas de mis hijas eran también así, igual de prácticas. No ponía esa hora de que se fuera la gente, pero sí era muy enraizado en mi cultura, o sea, digamos, como mi forma de ser, de asumir mi maternidad también tenía mucho que ver del respeto que yo les tuve siempre a mis hijas y a sus gustos y a su propia imaginación y a mí me encantaba que ellas estuvieran en ese mundo. Entonces, mis hijas, sus cumpleaños nunca fueron de temas comerciales, Ok, ¿ves? ok. ¿Entiendes? Entonces sí, claro, obviamente eran niñas y veían Nickelodeon y veían, o sea, cualquier cosa y querían, no sé, a lo mejor querían la fiesta de Barbie, porque ya estaban en la edad de tener una Barbie. Pero yo creativamente buscaba la forma de que la Barbie no fuera la Barbie. Cualquier cosa te gusta de la Barbie, que tiene zapaticos y ropita y tal. Entonces, bueno, era una fiesta de cosas de moda. Entonces, de la Wow. Barbie, de ese producto comercial, yo la transformaba en algo. Tuve, por ejemplo, María José, que es mi hija, como te digo, autista, tenía una fascinación increíble. Los autistas suelen tener un especial apego por algún tipo de cosa y son geniales porque se lo aprenden todo y saben más que, o sea, se involucran muchísimo en temas que les sean de su gusto. Así es, María José, por ejemplo, tuvo una época que era así con los caballos. Entonces fue perfecto, su fiesta fue de caballo, porque eso era lo que ella lo iba a disfrutar, o cuando, ¿entiendes? Entonces, al final, yo creo que mi marca, como mi marca se parece tanto y es tan Tania, o sea, yo creo que no se puede separar Tania de tu sister, ¿sí? Wow. Entonces, tu sister tiene la filosofía que tiene Tania ante la vida, ante la maternidad, ante los presupuestos, antes de la realidad. O sea, a mí me encanta hablarle a esa mamá real que de pronto no le alcanzó el presupuesto este mes, pero sabe que su hijo cumple años y no lo quiere dejar pasar. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que esa mamá hace una cosa pequeña en su apartamento, pone unos globos, cuando se levanta el niño le canta una canción o le tiene alguna cosa pegada en la puerta del cuarto. O sea, a mí me encanta ese mundo en el que nos conectamos realmente con las personas que homenajeamos. La comercialización de todo se ha tergiversado tal Sí. punto que las escalas son un poco irracionales, ¿no? Entonces, de pronto, pasa mucho también en este mundo ahora mediático y de redes sociales
que la gente lamentablemente tiende a compararse. Es como si una persona se tiende a comparar, si tengo unos kilos de más o tal, porque el mundo fitness y tal. Imagínate para una mamá que su presupuesto es muy corto, realmente es modesta, y de pronto entonces se aparece en ese Instagram viendo las fiestas de los hijos de Kim Kardashian. Entonces Sí, cree que su fiesta, wow, pobrecito mi hijo, no va a poder tener fiesta porque yo no le puedo dar eso. claro. Y yo quiero volver a la raíz de que no es eso lo que tú persigues. Cuando tú persigues, cuando tú quieres celebrar a alguien, celebras es a la persona, celebra es la ocasión. Fíjate que tú, al momento de decir, mis niñas están en la edad de Barbie, pero quizás ellas no quieren un cumpleaños de Barbie. Hay algún elemento de Barbie que le gusta. Entonces, ¿qué es? El color rosado, es el vestido, son los zapatos. ¿Qué es lo que te gusta de la Barbie? Me encanta esa introspección, me fascina porque va con lo que definía Pichón en el triángulo como el elemento simbólico que es al que tenemos que prestarle atención. Y creo también que prestarle atención a ese elemento va a hacer que nosotros incluso ahorremos material que al final se va a traducir en ganancia si lo vemos desde el punto de vista de un emprendimiento o negocio. Porque fíjate, por ejemplo, él explicaba que muchas veces viene un cliente y se nos acerca y nos dice el cumpleaños de Minnie Mouse y nosotros ya andamos en Google buscando qué Minnie Mouse imprimir y no nos hemos detenido a pensar cuál es el elemento simbólico de Minnie Mouse, que es un lacito con puntos negros o blancos. O sea, fíjate que yo pudiera hacer muy bien un lacito de Minnie, que sea un lacito rojo con puntos negros y blancos, y ya eso automáticamente define a Minnie. El caso, por ejemplo, también pusimos el ejemplo de una taza de Spider-Man. No necesariamente tiene que estar impregnado el Spider-Man en esa taza sublimada. Con que la taza sea roja y tenga telarañas, ya yo identifico que eso es Spider-Man. Entonces, fíjate cómo estoy utilizando menos elementos y estoy definiendo lo mismo. Está genial. No solo eso, fíjate lo que está sucediendo. Estás realmente diseñando. Buenísimo. Cuando tú estás haciendo eso, ¿qué estás tomando? Esos elementos distintos, los tienes teniendo la capacidad de sintetizarlos para llegar a una cosa minimalista, a un lenguaje visual distinto a lo que todo el mundo está haciendo, y eso es lo que empiezas a generar como marca, generas tu estilo. Si yo voy a Google, si todos tenemos acceso a Google, entonces si yo bajo imágenes de allí, es la probabilidad de que bastantes más personas estén haciendo exactamente lo mismo que tú es mayor. En cambio, si tú tienes la capacidad de detenerte, de ver el origen y más allá, o sea, digamos, desde el aspecto estético, fundamental, pero inclusive desde el aspecto complaciente. Tú sabes que mi marca, una de las cosas que promete es que las cosas están hechas a tu medida. Sí. Cuando yo creé ese eslogan o esa forma de definir mi trabajo a tu medida, es porque a mí me encanta escuchar, porque es lo que te digo, a veces las limitaciones se las ponen la misma gente, las limitaciones creativas, valga, digamos, las comillas. ¿Por qué? Porque cualquier tema, tú lo puedes llevar a otro nivel o a otra cosa un poco más abstracta. Primero, los niños tienen la capacidad inmensa de ser muchísimo más creativos que el adulto. No necesitan la imagen concreta porque su mundo imaginativo es tan grande que, bueno, tanto que transforman una caja en un carro, ¿verdad? O sea, tú llegas tú llegas con algo y lo sacaste de la caja y el niño puede estar 2 horas jugando con una caja, jurando que es un tractor, jurando que es un carro, que es un transformer, que es ¿sabes? El mundo imaginativo de los niños es inmenso y quienes la mayoría de las veces lo limitan son los padres, porque los padres dicen, bueno, ella estuvo aquí bastante rato viendo Peppa Pig, mi hija quiere el cumpleaños de Peppa Pig. No, ¿qué le llama la atención? Que las figuras son planas, que los dibujos son limitados. O sea, si tú tienes la capacidad de ese análisis, tu fiesta no tiene por qué tener a la cochinita que todo el mundo va a tener. Puede ser una fiesta rosada, puedes de repente tomar como referencia hacer una ilustración de una casita amarilla, aunque no sea exactamente igual, pero es la casita de Peppa porque los niños saben que es la casita de Peppa amarilla. Entonces, es un poco, Antonio, es buscar
ese punto creativo en donde realmente lo que tú tengas que ofrecer hable de ti. Porque el problema está en que yo estoy viendo a mucha gente y muchos emprendedores hablando desde exactamente el mismo punto. Está todo el mundo hablando desde lo que si se crearon las cajas shakers, qué chévere, habrá personas, el que creó eso, buenísimo, lo felicito, pero no funciona para todas las fiestas, no puede funcionar para todos los públicos, no puede funcionar ni siquiera para todos los temas. Hay temas que son incongruentes con una caja shaker con brillantina, son incongruentes. Entonces, tener la capacidad de detenerte, de equilibrar y de analizar todo eso es fundamental. Y yo sé que parezco una señora, porque soy una boomer, yo no soy una millennial como casi todo tu público, obviamente soy una boomer, pero parte de lo que pasa con los millennials es que su capacidad, como su necesidad es obtener una respuesta mucho más inmediata, rápido. no se detienen a pensar y analizar. Entonces, claro, mientras tú más segmentes tu nicho, sepas realmente en qué eres extraordinaria. Yo soy buenísimo haciendo cajas, entonces solo haz cajas. Claro. No te preocupes por más nada, no te preocupes por banderines, no te preocupes por... No, haz cajas y haz las mejores cajas, como el emailing que sé que la tuviste de preciosísima esas cajas. O sea, el emailing hace cajas porque es una maravilla, porque es súper creativa, porque sus cajas son un trendy, sus cajas generan un impacto increíble y ella decidió y sabe que eso es lo que sabe hacer. Entonces, y ojo, la contraparte de eso sería querer hacerlo todo, que ya sabemos cuáles son las consecuencias porque lo hablamos ahorita. Claro. Claro, tal cual. Entonces, mientras tú más te equilibres, sepas cuáles son tus capacidades, tengas la posibilidad de que eso que sabes hacer lo monetices. Tengas la posibilidad de atender el negocio de una manera honesta contigo en el sentido de que estés generando realmente tu misión, visión, a dónde quiero ir yo, qué objetivos persigo, dónde me veo en tanto tiempo. Es más de estar viendo por sobre el hombro qué está haciendo el otro. Emprender es autenticar lo que tú eres y cómo tú quieres verte y cómo tú te quieres presentar ante el mundo. Recientemente una mamá que me llamó y me dice, es que tiene una cosa horrible, una fijación con una cosa que se llama Transformers, esos son ¿Qué es eso? Son muñecos horrorosos, súper bélicos, tal. La mamá estaba como en crisis por eso. Yo le dije, vamos a darle la vuelta, espérate, vamos a generar ese concepto adecuado a la edad de tu hijo, a que no sea violento, a que sea de alguna manera que la fiesta luzca como una fiesta de un niño, creo que estaba cumpliendo 4 años, si mal no recuerdo. Vamos a hacerle una estética para él, para cumplir los objetivos de él. Entonces, yo creo que eso hace que mis clientes estén satisfechas de su trabajo, o por lo menos eso es lo que yo creo, porque muchas repiten. Y yo estoy tranquila con lo que hago, Antonio. Yo creo que eso es una de las cosas que uno más debe buscar. O sea, cuando yo generé, como te digo, esta filosofía que tiene que ver con mis raíces familiares, tiene que ver con la forma en la que yo hago. Yo nunca he gastado en una fiesta un realero, nunca, no he podido porque para mí prelan otras cosas. También fui una mamá soltera, una mamá sola, o sea, me divorcié cuando mi primera hija tenía 3 años de edad, o sea, yo he criado a mis hijas sola, entonces, claro, también sabía el valor de lo que yo producía y cómo administrarlo para que sirviera para todo, que ellas se sintieran lindas, queridas, amadas, que ese día fuera súper especial para ellas, pero que eso no fuera en detrimento a que yo me endeudara o no pudiera pagar los servicios de la casa, ¿me entiendes? Es como un poco la honestidad que tenemos que tener hacia las cosas. El día que tú puedas hacer la fiesta rimbombante tal, no sé qué, que tiene 5 años ahorrando para celebrar los 15 años a la niña, yo lo puedo entender. Pero si eso va a ser un estrés para ti, eso no es celebración. Claro, un tarjetazo con la tarjeta de crédito y durar 2 años pagando esa fiesta. Basado en un hecho
económico, en un hecho, no puedes celebrar basado en lo que quieres que los demás piensen de ti. Buenísimo. Cuando tú no eres honesto en tus cosas, por algún lado se te va a ver la costura. Así decía mi mamá, ese es un dicho muy, muy caraqueño, o sea, por algún lado se te va a ver la costura, o sea, por algún lado tú estás tratando de aparentar y en algún momento se te va a ver el descosido del traje. Una próxima pregunta que me gustaría hacerte es, o sea, voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir qué tú piensas al respecto. Como ya tú tienes una vasta trayectoria en el mundo de la papelería, del craft, me parece que esta palabra que voy a mencionar ahora es determinante para haber llegado hasta este punto. En algún momento tuviste un Instagram que tuvo 0 followers y hoy tienes un Instagram con más de 40,000 followers. Ahí hay un proceso y creo que la palabra que voy a mencionar ahora también tiene que ver de la mano con eso. Entonces, aquí va, menciono la palabra y tú me dices qué piensas al respecto. Vamos, 3, 2, 1. Perseverancia. Necesaria. Si te tengo que responder en una sola palabra, es eso, es necesario perseverar, o sea, nunca se puede desistir. ¿En qué momento tú sentiste que tú casi bajas la guardia y dijiste, si esto es lo que yo quiero, tengo que continuar? Me ha pasado muchas veces, creo que uno de mis grandes quiebres obviamente fue al migrar, ¿no? O sea, porque tuve una sensación no solo de pérdida o de despedida de mi país, de mi familia, de mis raíces, de mis cosas, ¿no? Aunque el objetivo era buenísimo y estaba, tú sabes, tenaz y absolutamente convencida de que era importante y la prioridad era la educación de mis hijas. Sí. Aún cuando tenía eso bien claro, obviamente me sentí muy mal relacionado al trabajo, ¿no? O sea, como Claro. ahí sí fue una gran pregunta de ahora qué hago. Hubo un momento reflexivo acerca del negocio, pero fíjate, funcionó, o sea, de haber sentido en ese momento que toqué fondo, porque me sentí realmente bastante mal, a crear y generar una idea. Y la idea de montar mi propio shop en internet, abrir La cuenta de Etsy. Vender los kits digitales, hizo que llegara entonces, por no ser en físico, la entrega de mi producto, llegué a muchísimas más personas. Y hoy en día, entonces, como te digo, tengo clientes en Arabia Saudita, en Alemania, en Europa toda, en Asia, países de Asia. O sea, a mí me ha comprado gente de Japón y tú dices, wow, qué loco. O sea, esta gente, claro, posiblemente sean latinos que emigraron, sí, claro, o tal. No estoy hablando que de pronto sea un japonés, pero quizás sí, porque lo tuyo es totalmente visual, no tiene nada que ver con el idioma y ahí no hay ninguna barrera. Quizás hay alguna persona en Japón que hace craft y es nativa de allá y le encantan tus papeles. Está buenísimo. ¿Sabes qué? Me llegó a la mente, hace un momento nosotros conversábamos sobre estar en paz o crear ese equilibrio que es el que te permite crear y explotar tu creatividad, independientemente de hacia dónde se dirija esa creatividad tuya, que es tu estilo, es tu forma de crear, etc. Pero también podemos conectar eso con lo que tú acabas de mencionar, que es que nosotros somos más creativos cuando más lo necesitamos. Yo hago mucho la anécdota de Romeo Santos, no sé si lo conoces, es un artista, bachatero, sí. Y él, en una entrevista que le hicieron, él cuenta que él no se identifica con sus premios. De hecho, sus premios él no lo tiene en el estudio de grabación, lo tendrá por ahí en otro lado, sino que él se identifica con su capacidad para crear. Pero fíjate que él entendió que para mantener viva su capacidad de crear, en otras palabras, su creatividad, tiene que desligarse de los logros. Fíjate qué interesante eso. Pero también pudiéramos conectar eso que me llega ahora mismo a la mente con una crafter. Me encantó el episodio que tuve la oportunidad de hacer con ella. Ella se llama Gigi Slap. No sé si la conoces, pero... Lo alcancé a ver. Buenísimo. Con Gigi, a mí me encantó del episodio de ella que... ella me contaba, en ese episodio ella me contaba cómo nació su estilo, cómo nació su marca. Y fíjate
que ahorita tú decías, todo lo que nosotros hacemos hoy tiene mucho que ver con nuestra familia, tiene mucho que ver con nuestra niñez. Fíjate cómo tú extrapolaste lo que tú haces hoy a cómo eran los cumpleaños de ustedes, que son 5 hermanos. Sí, fíjate, entonces ella decía, bueno, en Venezuela, ella decía, yo trabajaba en el mundo de la farmacéutica y me gradué de eso y siempre me ha encantado el hecho de hacer medicamentos porque entiendo que con eso ayudo a las personas. Y ella se había creado todo este mundo de la farmacéutica en su mente que luego no pudo poner en acción cuando tuvo que emigrar a otro país. Ya se encuentra en Europa en este momento. Entonces, allá en Europa, ella lo que dice es, ¿y qué yo voy a hacer? Porque mi esposo en este momento está trabajando. Parece que el esposo tiene como un trabajo que tiene que salir del hogar por un largo periodo de tiempo. Entonces ella está ahí con sus niños y dice, es que yo necesito hacer algo. Como esta intuición de querer sentirnos productivos, activos, que estamos haciendo algo. Y ella entonces empieza ahí a trabajar con el scrapbooking y con la papelería en general, hasta que al final ella encuentra su propio estilo. Y fíjate cuál es el estilo de ella, algo que ya tiene que ver con su pasado. Ella creó un estilo de laboratorio. Y mira qué interesante, en el empaque, por ejemplo, donde ella le entrega unas telas estampadas con diseños propios que ella vende, en el empaque ella pone como unas advertencias, tal cual una advertencia de un medicamento, de que, ella pone algo así como, cuidado, al abrir este empaque te puedes enamorar de lo que hay dentro, etc. Entonces, me encantó esos 3 puntos que son determinantes. Número 1, mantenerte perseverante, porque si flojas cuando las cosas van mal, quizás justo en el paso después es que está tu gran logro, quizás. Tu gran eureka. Tu gran eureka, quizás. No siempre, pero quizás. Ahora, también no identificarte mucho con tu logro, lo cual al mundo del craft pudiera traducirse como no identificarte mucho con tu producto. Ese K-Topper está precioso, pero yo no soy ese K-Topper. Yo soy mi capacidad de realizar ese K-Topper, que a su vez es la capacidad de yo poder crear lo que sea que me nazca. Me parece genial. Inclusive los followers, o sea, fíjate, cuando tú ves las métricas de mi cuenta de Instagram, tú dices, wow, esta gente tiene 40, claro, pero es porque tengo mucho tiempo. Claro, porque es que, ¿qué pasa? Cuando tú haces una entrevista, por lo menos en Venezuela, que pasaba mucho, que me entrevistaban en la radio, me entrevistaban en la televisión, tal, la gente en ese momento, por curiosidad, te buscaba y te empezaba a seguir. Pero no crean, o sea, eso es como un espejismo. O sea, yo no creo en eso, o sea, no me importan esos 40 y no sé cuántos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una foto mía, de alguna cosa que he lanzado, que he puesto, yo lo máximo que obtengo son 600 likes. ¿Ok? Entonces, para mí, yo me dirijo constantemente a esas 600 personas, a esas Buenísimo. 500 personas. Yo no me voy a dirigir o no me creo, tú sabes, todo el cuento del tema de los seguidores, porque realmente esa no es gente que me siguió por el valor que yo pueda ofrecerles, por el contenido, porque les parezca interesante el contenido que yo hago, porque les parezca bonito, ni siquiera los diseños que yo hago. Entonces, yo me he deslastrado enormemente de eso. Yo no me preocupo si hay likes, si no hay likes, si hay seguidores, si hay nuevos seguidores, si no los hay. Honestamente, he aprendido a vivir feliz de la vida sin eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eso no mide mi capacidad creativa. Eso no mide la cantidad de dinero que puedo percibir por lo que hago. Claro. Eso no mide otra cosa que el ego. Y el ego es enemigo de la productividad. Mientras es como tener, como tú bien lo dices, es como tener el trofeo. Para tener los followers son los trofeos que tú no quieres estar todo el tiempo viendo, a menos que seas demasiado narcisista y creas que tus logros están en ese trofeo. Claro. Mis logros no están en ese trofeo. Mis logros están en la gente que de pronto comenta, en la gente que me escribe por privado. Tania, mi hijo tiene una fiesta, pero realmente no sé qué hacerle, y que me pide consejo y que se acerca a mí. Esos son mis logros. Tu cliente, cuando te mandan el feedback, que te dicen, esa fiesta le encantó. Como una mamá gallina, ¿sabes? Yo cuido a mis clientes muchísimo y tengo hoy en día una de las cosas que más me llena de satisfacción, Antonio, es poder decir
que yo tengo familias a las que le he hecho el bautizo, el cumpleaños, la primera comunión, el cumpleaños del papá, el día del abuelito, el día de la mamita. O sea, me encanta saber que hay gente que queda satisfecho con lo que yo hago y repite. Y para mí ese es mi huevito de oro, ese es realmente el huevito de oro que yo cuido y protejo y limpio, y no el trofeo que está puesto porque tenga 43,000 no sé cuántos seguidores, ¿no? Porque esos seguidores no son mi cliente ideal. Wow. Creo que Fueron eso, gente que eso en te algún momento libera. me siguieron, en algún momento, tú Claro, sabes, algún post les le llamó la gustó. atención. ¿Sabe que eso te libera de mucho estrés también? Sí, Porque total. cuando tú sabes a quién tú vas dirigido, tú sabes cómo comunicarte con esa persona. Pasa mucho, por ejemplo, tú tienes 3 niñas, pero tú no te comunicas de la misma manera con las 3 porque cada una de ellas tiene su Para nada. propia personalidad. Entonces, si tú quisieras dirigirte de una única manera con las 3, primero vas a crear fricción en cada una de ellas porque las 3 no responden a las mismas motivaciones. Entonces lo mismo pasa con los followers. Si yo entiendo que es esos casi 40, más de 40,000 Más de 40. followers, ¿cómo yo me comunico con 40,000 personas? Te causa mucho estrés, pero si tú dices, esta es mi comunicación, este es mi target, este es mi nicho, este es mi público objetivo, ellos me siguieron por esto, ellos me entienden, yo los entiendo, yo sé cuál es su necesidad, ellos saben cuál es la mía, pues ahí es que voy a enterrarme y es mucho más fácil y todo fluye. Es una comunicación, y yo creo que es lo que yo les decía hace un ratito en la entrevista. Hay que actuar con honestidad sobre lo que se hace. Y eso es, por eso, las grandes empresas, perdón, tienen la misión y la visión. Y uno dice, pero uno es emprendedor, ¿para qué se va a poner sabes, a estudiar cuál es Ujú. mi misión aquí? ¿Cómo me veo yo en tantos años? Yo no soy una gran empresa. La emprendedora aquí soy yo. Y yo Claro. voy a hacer las cosas como yo crea. Y cuando haces eso y te deslindas de que tienes que tener un objetivo y tienes que tener una comunicación efectiva y tienes que tener inclusive esa cosa tan importante que tú dijiste, tienes que tener una forma de comunicarte, de Claro. hablar, de redactar, de dirigirte a ese público. Si tú no eres consecuente con eso, si no eres consecuente con la moda y con lo que se puso y el fulanito hizo tal, entonces yo también lo voy a hacer. O sea, si tú no te mantienes de alguna manera con cierta identidad y vas a tender todo el tiempo a la imitación, a la copia. Tú tuviste un capítulo que me encantó muchísimo de podcast que hablaba del tema de que la gente, es que fulano se están copiando de mis diseños o se está copiando de lo otro, y me encantaba porque tu entrevistado decía algo así como que, o sea, primero si te copian es porque estás haciendo una cosa súper chévere, ¿no? Y está Claro. bien, pero uno no tiene que estar con ese lastre pensando que todo el mundo te está copiando, o sea, no. Si tú adquieres un estilo, nunca te van a poder copiar, pueden imitar lo que tú haces, Ujú. pueden agarrar como la esencia de lo que tú haces. A mí me pasó mucho, yo no sé si tú llegaste a ver esos productos míos que se llamaban mini candy. Yo hacía los candy grandes Ok. en las fiestas y en los eventos, y luego creé como sobre una bandeja ese mismo concepto, pero como querida encogía a los niños, o sea, lo puse de minúsculo y tenía un backing, una bandeja, pero igual todo era golosinas, ¿no? Claro. Y eran bandejas para regalar de manera personal. No era un desayuno, no era un mini candy, por eso se llamaban así, porque era igual que un candy de una fiesta, pero chiquito Ujú. para ti nada más. Y yo me acuerdo que cuando eso salió, pues bueno, al poco tiempo, obviamente, muchísima gente lo hizo y hacía desayunos y de pronto le metía huevos, unas panquecas, un pan. O sea, yo no podía pretender o yo no podía estar diciéndole a la gente que se había copiado esa idea. Por favor, no. Había reinterpretado la idea. Buenísimo. Claro. Qué chévere. Pero nunca, no, o sea, yo no he vuelto a ver un producto que se le parezca. ¿Por qué? Porque ese producto estaba hecho de manera tan personalizada, de manera de una comunicación tan directa con la persona que había encargado eso, que tenían una personalidad increíble cada una de esas bandejas. Entonces era imposible
que hubiese otra igual. Claro. Había gente que imitaba el concepto, que había tomado la idea de llevar un regalo personalizado. ¡Wow! Yo feliz. Y seguramente yo no inventé eso, seguramente antes había cualquier otra cosa. Yo no me estoy atribuyendo la invención de eso, pero creé un estilo con eso. Entonces, a eso iba yo con el tema de que tú puedes perseverar muchísimo en el mercado, puedes insistir en el camino, pero si estás haciendo exactamente lo mismo que otra persona, no estás marcando la diferencia. Y por más perseverante que seas, no va a haber una identidad de marca que la gente relacione y que la gente tenga una cosa que en publicidad se llama el recall, que yo recuerde esa marca. Cuando yo voy a tomar una gaseosa o cuando el trabajo que hace, no sé, la Coca-Cola, tú no vas a relacionar Coca-Cola con ningún otro color. Coca-Cola es rojo, Coca-Cola. De hecho, le decimos así. O sea, cuando tú ves un rojo y lo quieres describir, dices rojo Coca-Cola. ¿Ok? Es una identidad de marca que tiene siempre, se comunica de idéntica forma con sus consumidores. Entonces, tú estás en Japón, en Groenlandia, en donde sea, y vas a sentir la marca auténtica. ¿Por qué? Porque son respetuosos con lo que quieren transmitir y tienen esa visión. ¿Por qué yo he elegido? Muchas personas no se hacen esta pregunta. ¿Por qué yo he elegido estos colores para mi logo? ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Las cosas que yo más tú sabes que yo te dije que siempre seguía haciendo mi trabajo como diseñador gráfico. Sí. Y me ha pasado que de una enorme cantidad de gente que ha querido aliarse con mi marca en distintas partes del mundo, en la mayoría de los casos hemos tenido que retroceder hasta eso. O sea, les he creado una imagen nueva corporativa que transmita lo que esas personas quieren hacer, porque volvemos a lo mismo de la facilidad. Yo me puedo meter ahorita en FreePic y ver una imagen que me guste y tomarla. Ojo, yo trabajo con FreePic o con cualquier otro programa donde bajes vectores. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que necesariamente todas las ilustraciones las hago desde cero, no. Pues, tomo referencias a patterns que he usado, tal, pero la cosa es como se hicieron las chicas superpoderosas, ¿no? O sea, tú vas mezclando unas gotitas de acá, unas gotitas de allá para construir ese estilo del que te estoy hablando. O sea, la inmediatez no produce nada bueno. Entonces, tú tienes tu marca, la tienes que cuidar, la tienes que cosechar, la tienes que fundamentar, la tienes que hacer crecer, ¿no? Y las marcas son eso, las marcas tienen que tener una personalidad arraigada. Yo apenas hace 5 años, como hubo este cambio tan radical de la empresa de servicio a la empresa digital, hice un cambio de logo para mi propia marca, donde yo lo que tenía que tratar de decirle a la gente, quería que mi logo representara lo easy, lo fácil que se había convertido, lo accesible para todos, lo limpio, lo minimalista. O sea, todo eso lo tuve que pensar para hacer el cambio de logo, y funcionó perfecto. La gente tiene una aceptación increíble, y los 3 caramelos que existían en mi logo originario se convirtieron en 3 círculos que se entrelazan, y básicamente son como mis 3 guías, que son creatividad, accesibilidad. O sea, cada uno de alguna manera como que representa un valor de lo que nosotros hacemos, ¿no? Wow. Entonces, mira, en líneas generales, Antonio, la verdad es que yo creo que la evaluación que hay que hacerse siempre como emprendedor es si estás convencido realmente a dónde quieres llegar, qué es lo que tú quieres hacer, porque es el ejemplo que te ponía de los $15. Si yo quiero ganar dinero, buenísimo, haz lo que todo el mundo hace y hazlo rápido, pero eso puede ser como un fósforo, prende la llama y está súper productivo un tiempo y de pronto se apaga. Claro. ¿Por qué? Porque si estás trabajando nada más con algo que es trendy, que es tendencia, y el día de mañana la tendencia cambia y ya tú esa otra tendencia que viene no la sabes hacer y no la sabes desarrollar, tu negocio fracasa. O sea, el momento en que ya no hayan cajas shaker, y si tú nada más quieres hacer cajas shaker en tu vida, chévere, pero si llega un momento que eso ya no es trendy y se pone otro tipo de producto en el cual tú no tengas las mismas habilidades o no lo logres desarrollar, ya tu negocio entonces se acaba. Claro. Entonces
hay que tener siempre y constantemente una búsqueda. Apertura a los cambios, a la innovación. Está buenísimo, de verdad que muchísimas gracias, Tania, por haber aceptado la invitación. Tania Rodríguez, este es el podcast número 53. De verdad que esperando desde el alma que todos estos tips, todos estos consejos, todas estas anécdotas, historias que hemos contado acá, aporten una nueva perspectiva sobre el craft. No todo es un plotter de corte, no todo es una cuchilla, no todo es un material. Hay otras áreas que son igual de importantes que tenemos que aprender a dominar si queremos que nuestro emprendimiento crezca. Si no queremos que nuestro emprendimiento crezca, pues quedémonos en la versión tradicional, en el pensamiento tradicional de que si yo tengo la sierra, ya eso me hace carpintero, tal cual decía Tania. Muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio, el episodio más largo que ha tenido hasta el momento este podcast. El podcast de BU Academy, recuerden que se llama Anécdotas que Inspira, a través del cual tratamos de llevar varias perspectivas sobre el craft, sobre el mundo de la papelería, de la creatividad a la comunidad. Tania, no sé si tengas algunas palabras ya para cerrar. Básicamente creer en tu nombre, BU, sean ustedes mismos. Wow, chulísima. Básicamente eso es lo que los hará triunfar. Si son auténticos, si son parte del team BU, van a hacer y van a tener muchísimos logros. De verdad, súper agradecida, Antonio. Ha sido una conversación divina, donde hemos tocado tópicos que me parece que nos interesan a todos. Yo espero que, bueno, quienes nos escuchen, nos disfruten y puedan llegar hasta el final. Sí, yo espero. Un abrazo inmenso, de verdad. Chulísimo, gracias. muchísimos abrazos. Episodio número 53. Este servidor se llama Antonio Molina. Nos vemos en el próximo episodio.